Entonces el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido que contiene todas las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo fundamental de todo organismo vivo. Y ahí esto fue descubierto en 1869 por el señor Friedrich Mitchell. Separó el ADN por primera vez. ¿Listo? Este ADN, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar en todo, en el núcleo de nuestras células, de todas las células. Entonces el ADN lo vamos a encontrar en el núcleo de todas las células. Estaba formada por adenina, timina, citosina, guanina y muchos y grupos fosfatos. Entonces, el ADN, como les había dicho en la clase pasada de ciencias, entonces es como si nosotros lo pudiéramos comparar con la elaboración de un producto que queramos hacer. Vamos a tener nuestro libro o nuestro proceso donde nos va a explicar cómo vamos a hacerlo. Vamos a tener que sería nuestro ADN. Vamos a tener una hoja en específica donde nos va a decir la traducción o las instrucciones de cómo vamos a hacer nuestra proteína para luego hacer nuestro producto final, que sería nuestra proteína. ¿Listo? Entonces pasamos de ADN a proteína. ADN va a ser nuestro manual, el ARN va a ser la fotocopia o las instrucciones de cómo vamos a hacerlo, y por último tenemos nuestro producto final, que va a ser la proteína, o en este caso si lo hacemos con comparación de la vida cotidiana, sería nuestro mueble. ¿Listo? El ARN está compuesto por una sola hélice, también fue descubierta en 1869 por Friedrich Mitchell, y las grandes diferencias entre ADN y ARN son que el ADN principalmente tiene dos hélices que se unen entre sí y el ARN es solamente una hélice. Y la segunda gran diferencia es que nuestro ADN tiene timina, adenina, guanina y citosina, en cambio nuestro ARN le cambiamos la timina por el uracilo. Entonces, acá vemos las dos grandes diferencias que tenemos: doble hélice, una hélice y timina por uracilo. Esto es lo que vamos a ver la semana pasada, el proceso de ADN a ARN, muchachos, la transcripción. Listo, entonces vamos a... Sí, profe, nosotros quedamos en la transcripción. Quedamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vimos? Entonces vamos a ver, la fase de iniciación, ¿en qué consiste, muchachos? Profe, perdón, profesor, perdón, le interrumpo. A Sí. Anderson Valencia no se le ve casi la cara, el señor Fernando Morales no se le ve la cara, el cabello, ese no es el tono de su cabello y está a mitad de cara. Tiene que vérsele bien la cara, casi medio cuerpo, para poder estar en las clases. Sebastián Pineda está con alguien más en casa, no presta atención por estar hablando con el compañero o con la persona que está en casa. Ya hablo con su mamita a ver qué es lo que está pasando. Les estaba diciendo, entonces acuérdense de las 4 fases de la transcripción. Entonces, en la primera fase, ¿qué ocurre? Pineda, ¿qué ocurre en la primera fase, en la iniciación? Bueno, profe, en la iniciación, lo primero que ocurre es que se empiezan a formar la, la timina, ¿cómo era? Espera, perdón. Bueno, la iniciación es que ya se empiezan a formar iba a decir rastas, no, como Las bases nitrogenadas. sí, los vasitos de nada, es el ADN, profe. Y entonces ya se empieza a formar ahí, Listo. al principio. Profe, Vamos. una pregunta. Ahí no es que empieza a aparecer el ARN polimerasa. Exactamente, sí, muy bien. Prosigue, Laura, hablando, qué pena. Ya te doy la palabra, Dana. ¿Qué más pasa en esa fase, Laura? Pasa del promotor. Listo. Dana, ¿vas a hablar algo? Gracias, Laura.
Te iba a pedir el favor, por favor, que si podías volver a explicar la transcripción que en la clase pasada no me quedó muy clara. Listo. Entonces, en la primera fase o la fase de transcripción se divide en 4 fases. La primera fase va a ser la iniciación. ¿Qué sucede en la iniciación, muchachos? Hay una enzima que se llama ARN polimerasa. Esta enzima pasa por el medio de la hélice del ADN, de las 2 hélices de ADN, y me va a hacer una ruptura o separación. ¿Con qué lo podemos comparar con la vida cotidiana? Como si estuviéramos abriendo un bolso o una cremallera. El ejemplo principal, un bolso, acá como el que ven acá mío. ¿Cuál va a ser mi ADN polimerasa? Va a ser el eslogan que me va a poder abrir la cremallera y poder separar mis 2 hélices de ADN. Entonces va a ser la polimerasa, va a ser la que me va a separar las 2 hélices de mi bolso. En este caso del ADN, me va a separar las 2 hélices del ADN para proseguir a la siguiente fase. ¿Listo? Eso es lo que pasa en la iniciación. ¿Listo, Pineda? Listo, profe. En la desgradación de promotor, entonces en la desgradación de promotor, el ADN polimerasa hace una limpieza. Cuando hace esa separación de las 2 hélices del ADN, hace una limpieza, porque al momento de la separación pueden haber moléculas o pueden haber residuos que quedó de la separación y nuestro ARN que se va a duplicar puede quedar con alguna alteración. Entonces, en la degradación de promotor hace nuestra limpieza e inserta nuestra hélice de ARN. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Pasamos a la tercera fase, que es la elongación. Como su propia palabra lo dice, elongación, elonga, estira. Entonces, si se dan cuenta, pasamos, hicimos la separación, la limpieza, ahora ¿qué va a pasar? La elongación va a separar mis 2 hebras de ADN para que mi ARN pueda hacer una duplicación adecuada, idéntica a la del ADN donde se va a copiar. Entonces, la elongación, como su palabra misma lo dice, elonga, estira. Como cuando estiran las moñas de las niñas, elonga. Se elonga la moña para poderse expandir. Por último, tenemos la terminación. En la fase de terminación, bueno, qué pena. En la elongación, después de elongar, se duplica de ADN a ARN idéntico. Y ahora sí pasamos a la terminación, que en la terminación vuelve y pasa a nuestra enzima polimerasa, después de que se haya duplicado todo el ARN, y me cierra otra vez mi ADN. Entonces volvemos a cerrar mi cremallera. Entonces vuelve y se cierra y se vuelven a unir mis 2 hélices de ADN. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos comparar como si estuviéramos abriendo un bolso. Entonces, de mi bolso, yo quiero sacar algo. Entonces, la iniciación, la cremallera, la abrimos, hago la limpieza, hago la elongación para poder extraer algo del bolso, lo extraigo, en este caso vamos a hacer la duplicación y después de que ya saqué lo de mi bolso, vuelvo y lo cierro porque no lo voy a dejar abierto para que nadie me va a sacar nada. Entonces el ADN vuelve y se cierra y queda como estaba al principio, idénticamente igual, pero ya con mi ARN mensajero para poder hacer mi proteína. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, en la iniciación primero pasa el ARN, ¿verdad? No, en la iniciación pasa la enzima ARN polimerasa, se llama, es una enzima. O sea, como si tuviéramos la cremallera de la que nos abre. El, profe, ¿el qué? ARN ¿qué? Polimerasa. 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 Eso. Entonces, ahora cada uno me va a explicar una fase para ver si les quedó claro esto. Entonces, la iniciación, vamos a ver. Tibaquira, iniciación, ¿cómo sería qué pasa en la fase de iniciación? En la iniciación pasa la parte del... sí, es como el ARN polimerado Polimerasa. para polimerasa. Y de ahí
Bien. De ahí, Pues de ahí ya, así como para empezar a abrir, ¿sí? Como, entonces, listo. Pero vamos a ver, Nicole le va a ayudar. Nicole, cuéntale. Nicole, Bueno, en la iniciación se da el ARN polimerasas, ¿qué es? sí, Y se da señora. la ruptura o la separación de las dos hélices. Eso, muy bien, eso es sencillo. Se hace la separación de las dos hélices gracias al ARN polimerasa. Profe, Señor, ¿se lo puedo resumir así? Ok, ¿sí? cuénteme. Entonces, bueno, tenemos el primero que es la iniciación, es que se empieza a producir el ARN o el RNA polimerasa, ¿no? Pues que es la fase inicial, pues como el bolso que usted nos planteó, ¿no? Un bolso cerrado, pues uno lo que quiere es que sacar una cosa ahí. Tenemos ejemplo, se genera el ARN polimerasa. Después en la elongación es que los genes se empiezan a abrir para que el ARN se pueda pasar y se pueda duplicar, ¿cierto? Y después la terminación es que ya el ARN pasó completamente y se empiezan a cerrar los genes para producir el ADN. Eso, muy bien, pero le faltó una fase, la segunda fase. ¿A dónde me dejó A la la disgregación disgregación? del promotor. La Exactamente. elongación, ¿no? No, hizo la elongación, la separación, la Ah, apertura, pero le faltó Falta la disgregación del del Profe, promotor. eso sería la parte de Perdón, profe. que es la limpieza. la limpieza donde se La limpieza. pierde el ARN. Sí, Algo así. señor. La limpieza, o sea, si ahí quedaron rastros o quedaron algunas frisuras, hace la limpieza para que quede La adecuadamente. base, sí, ¿ve? Sí. Profe, yo tengo una duda. Señor Fernando, cuénteme. Es que aquí lo que yo me pregunto es si iniciación, bueno, estas fases que tienes son estas mismas que son replicación, transcripción, traducción y proteína sintetizada. No, estas solamente son las fases, la voy a volver la diapositiva, de ADN a ARN. Entonces, de ADN a proteína hay tres fases. ADN a ARN hacemos la transcripción, que es la que acabamos de explicar, solamente es esta fase. De ADN a proteína hay otra fase que se llama traducción. Es diferente. Cuando hacemos nosotros o cuando la célula hace una transcripción inversa, es que quiere decir que de mi ARN voy a pasar a ADN. No puedo pasar de proteína a ARN porque esa fase no me puede existir. Solamente me puedo devolver desde ARN hasta ADN. Y dentro de mi ADN puedo hacer la replicación que solamente la va a hacer ella sola dentro de ADN y ARN también la va a hacer replicación dentro de ARN. Ah, listo, profe, ya, gracias. Listo. Entonces le estaba explicando a Profe. la señora. En la elongación, usted también nos habló de algo de duplicarse. Sí, entonces en la elongación, entonces, ¿qué es la elongación? Abrimos nuestras dos hélices, se abre la apertura y entra el ARN y ahí se duplica. O sea, para pasar de ADN a ARN, entonces se hace la duplicación en esa parte o en esa fase de elongación. Es cuando se hace la duplicación de ARN. Antes solamente está haciendo el proceso para poder hacer la replicación, que primero pues es la apertura, la limpieza, la elongación. En la elongación se replica y por último, después de replicado, se hace la terminación, que es el cierre de mi ADN, o sea, el cierre de mi cremallera, para que me quede tal y como era antes. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. De ARN a proteína hacemos la traducción. Esta traducción, ¿cómo la hacemos, muchachos? La hacemos mediante algo que se llama código genético. Este código genético es un conjunto de reglas que define cómo va a quedar estructurada la proteína que yo quiero llegar a hacer. O sea, cuando podemos nosotros, les explicaba yo del manual, la fotocopia y la elaboración del armario. Entonces, la traducción va a ser el código genético de cómo yo puedo hacer mi mueble, cómo yo lo voy a hacer, cómo me va a quedar elaborado.
Entonces, ahí es donde Una aparece plantilla, profe, ¿cierto? exactamente, como el paso a paso de cómo va a quedar mi armario. Digamos que el primer paso, coloque puntilla. En el segundo paso, coloque la tabla A con la tabla B y le pega la tabla C para poder hacer el armario. Entonces, este código genético me va a decir cómo me va a quedar mi proteína. ¿Cuándo fue elaborado? Elaborado este código genético fue en 1961 por un señor que se llamaba George Woman. Ese señor implementó nuestro código genético y ¿cómo lo interpretamos nosotros? Primero, después de que ya tengamos mi réplica de ARN, vamos a hacer una separación de codones o de codón. ¿Cuántas letras va a ubicarse en cada codón? Se van a ubicar cada 3 letras, va a ser un codón. ¿Listo? Entonces, pueden haber códigos genéticos de 4 codones, como pueden haber códigos genéticos de 20 codones, como pueden haber códigos genéticos para una sola proteína, ¿no? Estoy hablando de 15 codones. Depende de cuando se dé el inicio hasta cuando sea su finalización. ¿Listo? Más adelante les voy a explicar. Este es el cuadro o la tabla de dónde se saca el código genético, de dónde se saca, cómo la podemos interpretar. Entonces, Perdón, profe, señor, en la imagen anterior la anterior, estaba mirando y, o sea, como tal, que hice codón 1, codón 2, codón 3, son los aminoácidos que entran, ¿sí? exactamente, son los aminoácidos que me van a Pero, formar la profe, proteína. aquí hay un error que no se encuentra la parte que abre el MIT, pero sí está el que cierra. Ahí, y si pasa, o sea, si en dado caso un ejercicio que pase eso, ¿qué se haría ahí? Porque Pues, no tiene uno que abre, no está el AUG, pero sí está el UAG, que es el que cierra. listo, entonces en ese caso, pues no vamos a formar una proteína porque no sabemos desde dónde empieza la proteína. Entonces no se va a realizar la proteína y me pueden escribir, si les coloco un ejercicio así, no se puede determinar la proteína que se va a formar. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, dentro de este código, esta es la tabla, ya está hecha, ya está elaborada, solamente tenemos que interpretarla. Como decía Fernando, el código genético empieza con unas letras específicas que siempre van a ser AUG, que es la metiodina, o MET, AUG, y desde ahí se va a empezar a hacer la traducción de mi proteína. O sea, desde ahí, desde ese aminoácido se va a empezar a hacer la traducción de mi proteína. ¿Y hasta dónde va a llegar, muchachos? Va a llegar hasta la finalización o encontrar alguna de estas 3 siglas, UAA, UAG, UGA, que estas 3 me van a dar el final de la elaboración de mi proteína o me van a dar el pare de ahí, stop, hasta ahí llega la proteína. ¿Listo? De resto, las otras son aminoácidos que me van a ayudar a formar la proteína que yo quiero llegar a tener o que la célula quiere llegar a tener. Una pregunta, ¿y si no es UAA, UAG o UGA, no se podrá finalizar? No se la podría proteína? finalizar la proteína, exactamente. Entonces, digamos, ejemplo, que en las codones el primero aparezca AUG, después me aparezca UGA, que es un cisteína, y después de la cisteína me aparezca un stop que sea UAA. Entonces es una proteína de solo 3 codones. Ya, siempre va a iniciar con AUG y siempre va a terminar con alguna de las 3. UAA, UAG o UGA, que le va a la finalización. ¿Listo? Preguntas del cuadro de código genético, muchachos. No, profe. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan moviendo la mano. Entonces, si se acuerdan en el ADN, cuando hacemos la réplica de ADN, en la réplica de ADN se une ciertas bases nitrogenadas con ciertas bases nitrogenadas. Entonces vamos a hacer la réplica de ADN. Esta se las voy a ayudar a hacer yo y la siguiente la van a hacer cada uno. ¿Listo?
Entonces, en la primera tenemos que A, T, G, C, T, T, G, C, A, T, G, C, A, G, C. Cada una significa una base nitrogenada. ¿Con cuál se va a unir si es una réplica de ADN? Entonces, la A se va a unir si es réplica con una T. La T se va a unir si es réplica con una A. La G con una C y la C con una G. Y así sucesivamente. Entonces, tengo doble T, entonces doble A. Tengo una G, una C, tengo una C, una G. Tengo doble A, doble T, tengo G, se convierte en C, tengo Pero, C, profe, no C. es que... ¿Y ahí dónde está el uracilo? ¿Cómo así eso? Porque esta es la réplica de ADN. Esta es la primera que vamos a ver. Después pasamos de Sí, ya, qué pena, qué ADN pena. La a ARN es ADN. donde se cambia por el uracilo. Exactamente. Listo, profe. Entonces tenemos de G pasó a C, de C a G, de A pasa a T, de G pasa a C y de C pasa a G. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi réplica de mi ADN. O sea, esta era una sola hélice del ADN. Ahora estoy haciendo la siguiente hélice del ADN para que ahora sí se puedan unir las dos hélices y me forme mi ADN. O sea, acuérdense que el ¿Me puede ADN... explicar mejor eso? Por favor. ¿Quién me está hablando? Espérame que no me veo Fernando. Laura. Laura. Ahora, Laura. Entonces, en la réplica Profe, de en la parte de abajo de la replicación puso TTC y ahí es AA, o sea, ahí sería TT, TTA, porque sería AAT y abajo es Sí, TTA. porque Le falta el otro complemento del... Listo, me faltó una letra. Qué pena, muchachos. Listo. Entonces, le voy a explicar, Laura. En la réplica del ADN, en el ADN, ¿te acuerdas que te dije que la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina? Entonces, cada una tiene su letra A, T, G y C. Entonces, si en este caso tengo adenina, lo voy a unir con una timina. Como si de aquí a acá hubiera como una flecha que se unían estas dos. Si tengo timina, lo voy a unir con una adenina. Si tengo guanina, lo voy a unir con una citosina. Si tengo una citosina, lo uno con una guanina. Y así sucesivamente para la réplica del ADN, acuérdense. Esta es la réplica del ADN. Dana, cuéntame. Es que, o sea, en resumen, cuando es la A se cambia por T, cuando es la T se cambia por A, cuando es la G se cambia por C y las C Y y la G, viceversa. irlas intercambiándolas. Exactamente. Es como si, ejemplo, pero les coloco por acá, esta. Es como si solamente me dieran una sola hélice de mi ADN y quiero saber para formar mi otra hélice, porque acuérdense que el ADN está formado de doble hélice. Entonces, nomás me están dando una sola hélice, entonces tengo que ahora hacer mi réplica para poder formar mi doble hélice para formar mi ADN. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hicimos acá. Sí, profe, pero es que aún no entiendo por qué hay una timina sola o en la de arriba hay dos AT. Acá, digamos, si... Luego, ¿cuántas bases nitrogenadas se pueden poner seguidamente? No, eso es aleatorio. El ADN es aleatorio, porque acuérdate que el ADN de todo ser vivo es diferente en cada organismo. Entonces, digamos un ejemplo, yo puedo poner T, 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 A, C, G, G, y así sucesivamente nuestro ADN se puede modificar de diferentes formas. Lo único que de pronto se va a ver alterado es que si dentro de una de estas cambiamos una timina por un uracilo, entonces ya vamos a hablar de algo que se llama mutación en nuestro ADN, que ya una base nitrogenada se está uniendo a una base nitrogenada que no va dentro de nuestro ADN, o que haya un rompimiento de esta unión de bases nitrogenadas. Pero de resto, si hay muchas moléculas de ADN o muchas bases nitrogenadas que pueden haber 10 veces la T repetida,
y por allá colocan la A y empieza a variar, entonces empieza a variar G, C, AA, TT y así sucesivamente. No importa el orden, solamente importa la duplicación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Profe, Entonces, ¿cómo se llamaban la G y la C? guanina y citosina. Listo. Entonces, el primer ejercicio que van a hacer en el cuaderno va a ser este de acá, que es la réplica de nuestro ADN, pero entonces como está larga la cadena, vamos a dividirla en dos partes. Entonces, hasta acá, no sé si le alcancen a ver la división. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, señor. Listo. La primera fase o la primera estructura la van a hacer las mujeres y la segunda la van a hacer los hombres. Desde la C hasta la T, las mujeres, y las hombres desde la A hasta la C. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, prácticamente. Exactamente, lo que les acabé de explicar, la duplicación del ADN. O sea, bueno, ya. Duplicación del ADN. Profe, qué pena, es que los hombres de dónde hacen, desde dónde hasta dónde. Los hombres hacen la segunda fase, desde la A hasta la C, y las mujeres desde la C hasta la T.